está mi querido hombre robot, Said Badwan. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? El tema de esta semana es un tema que me parece muy interesante. Ese hackeo masivo de Twitter en cuentas como la de Elon Musk, Obama y otras tantas, ¿lo hizo un adolescente o qué fue lo que pasó? Explícanos, cuéntanos esta historia, hombre robot. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Qué gusto saludarte. Y fíjate, este es un tema súper curioso. Yo justo había elegido como título del tema que te quería platicar hoy, justo que si el ataque lo había hecho un adolescente, porque si no es el caso, es el ciberataque más tonto de la historia de la humanidad. A ver. Simplemente no tiene sentido. Como resumen, para los que no están al tanto de lo que pasó, fue que en Twitter de repente empezaron a aparecer ciertos tweets, por ejemplo, de la cuenta de Elon Musk, que es de lo más común del mundo, ¿no? Siempre hay cuentas falsas que se parecen a Elon Musk, le cambian, no sé, la L por una I mayúscula y no se nota tanto la diferencia, y luego la gente cree que es Elon Musk el que está tuiteando, y empezaron a aparecer tweets del tipo, estoy preocupado por las personas, por el tema del COVID, ¿por qué no? Si a todos los que manden cualquier cantidad en bitcoins a mi cuenta de bitcoin, yo les voy a regresar el doble. Entonces, Ese fue el mensaje, ese fue el mensaje que postearon, ¿no? Exactamente. Empezaron a aparecer estos tweets y por cómo funciona el blockchain, o sea, el bitcoin, había forma de ver que sí había gente al parecer que estaba haciendo depósitos a estas cuentas. Pero esto es algo curioso y en realidad más bien bastante sospechoso, Fer. Porque imagínate, aún si esto hubiera sido verdad, porque decía, solamente va a ser válido por media hora, ¿no? Para crear este sentido de escasez. Imagínate que esto fuera verdad, o sea, que realmente Elon Musk, así en persona, etcétera, dijera y tuviera firmado ante cualquier institución, que pues no se puede, pero supongamos que se puede, que si tú le depositas cualquier cantidad en Bitcoin, él te regresa el doble. ¿Tú podrías hacerlo? O sea, imagínate que tienes a Elon Musk enfrente, en persona, y te está diciendo, si me depositas ahorita 10 minutos, deposítame 1,000 Bitcoins, yo te regreso 2,000 Bitcoins. ¿Crees que lo lograrías? Híjole. La verdad es que si me escribe Elon Musk, sí le creo. Ese es el problema. O sea, ¿quién? Es que aquí lo curioso es que no es de creerle, es de tener la capacidad de hacerlo. Yo mismo no tengo en este momento un wallet de Bitcoin, que es la herramienta para poder transaccionar Bitcoins. Tendría que saber, entender, como sé que es un wallet, dónde abrirlo, con qué empresas, que es como ir al banco y sacar mi banca en línea. Luego hacer una transacción en la que convierta dinero real a Bitcoin y después transferirle estos Bitcoins a Elon Musk. ¿Qué significa? Las personas que pudieron haber caído en este scam tendrían que ser personas muy ávidas en cuanto a tecnología, tan ávidas que usen herramientas como Bitcoin que no usa el usuario convencional de todos los días. Y esto era un scam bastante tonto. ¿Qué persona tan ávida de la tecnología, etcétera, se va a creer que todas estas personalidades, o sea, ¿para qué si van a regalar dinero, se los regalarían a las personas que ya tienen la capacidad de depositarles dinero? Entonces, simplemente no tiene sentido esto. Y es por eso que se considera que este ciberataque fue muy tonto o muy sin sentido. Pero fue No sé si me puedas ciberataque, seguir es decir, explicando, Fer. de acuerdo contigo, pero fue un ciberataque. O sea, el tema, yo no creo que es el mensaje, si lo lograron o no lo lograron. O sea, a mí me parece que lo importante, Said, es que estas cuentas de Twitter fueron atacadas, hubo un ciberataque en cuentas que tienen millones de seguidores. Es decir, la vulnerabilidad es lo que importa, ¿no te parece? Y es algo muy curioso, porque ya que hablamos de vulnerabilidad, esto es donde yo te puedo dar más información. Yo, de hecho, en algún tiempo me dedicaba a hacer auditorías de ciberseguridad cuando estaba literalmente en la prepa, en la UNAM, para la escuela, etcétera. Y pues te cuento, la verdad es que
Da igual cuánta ciberseguridad tenga algo, mientras tengas un solo empleado que tenga acceso a las contraseñas de administrador. A A ver, esto se le ¿puedes llama el error alejarte de del capa 8. teléfono un momento y repetir eso que dijiste que no se te entendió bien? ¿Qué dijiste? Que da igual cuánta ciberseguridad tenga, cuántos millones se inviertan en la ciberseguridad de una empresa, mientras tengas un solo empleado, con un solo empleado que tenga accesos a la consola de administrador, Claro, privilegios de administrador para cambiar las claves, claro. da igual, porque ese empleado podría o compartirle las claves a alguien o podrían hackear con algo que se llama ingeniería social a ese empleado y sacarle las contraseñas. Y hay miles de formas de hacer esto. De hecho, Jack Dorsey, el mismo CEO de Twitter, lo hackearon de esta manera hace algunos años. Y hackearon su propia cuenta de Twitter, ¿no? Como para hacerlo artístico, ¿no? Para dar un mensaje ahí. Entonces, a esto se le llama el error de capa 8. En ciberseguridad se considera que hay 7 capas, ¿no? Siendo, por ejemplo, vulnerable el hardware, que es que alguien vaya y físicamente se conecte a tu cable y toma la información del cable, etcétera. Pero la capa 8 somos las personas. O sea, pareciera que hay 7 capas, pero la 8 somos nosotros. Y nosotros somos más vulnerables que cualquier sistema de seguridad, mucho más Fíjate fáciles nada de más. hackear. Ahora, Said, una cuestión. ¿Es más fácil o no hackear cuentas verificadas que tienen la palomita en el caso de Twitter? No, es exactamente lo mismo. Y por cómo se hizo este hack, se pudo haber hackeado cualquier cuenta del mundo, fuera verificada o no. Y es curioso, o sea, porque lo que hicieron con las cuentas fue simplemente postear un anuncio, algo que en realidad no es tan no trazable como se cree o como han dicho los medios. La cadena de bloques justamente es famosa, o sea, el blockchain, el Bitcoin funciona porque puedes saber y trazar cada transacción que se ha hecho en el Bitcoin de forma abierta. Hoy día puedes ir a ver la primera transacción, que fueron 10,000 Bitcoins, que hoy valdrían muchísimos millones de dólares, por 2 pizzas de Papa John's. Entonces, no es tan no trazable y es muy tonto. O sea, si tenías acceso a las cuentas de Twitter del mundo, había muchas mejores formas de hacer dinero. Por ejemplo, a través del chantaje. Tenías acceso a los mensajes privados de cada persona en esa red Claro. social y podrías chantajearlo con publicarlos desde tu misma cuenta a tus seguidores que te quieren y te aprecian. ¿Qué Es es lo que hace Anonymous? no necesariamente Anonymous, normalmente lo hacen con blancos políticos, etcétera. Este tweet, sinceramente, este tema no fue de Anonymous, fue un tema literalmente de que alguien le hizo ingeniería social, posiblemente alguien que conocía algún empleo de Twitter que sabía que tenía privilegios de administrador y le Híjole. dio este acceso. Para Entonces, Fer, despedirnos, te entiendo bien, pero híjole, qué vulnerabilidad. Para despedirnos en 15 segundos, Said Badwan, @elhombre robot. ¿Hay alguna red que sea más fácil o más difícil de hackear que otra? sí, pero la verdad es que como usuarios acaba dando igual. Es importante que todo el mundo ponga contraseñas complejas y yo creo que está bueno el tema. Le podemos seguir el Perfecto. próximo lunes hablando de cómo se hace esto y más información en las redes sociales como @elhombre robot. Voy a postear ahorita consejos de cómo proteger nuestras cuentas. Me encanta. @elhombre robot con nosotros, Spots QTF y Andrés Oppenheimer.